Bereshit bara Elohim et asamayim be'et aretz. Be'aret estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 5. Continuamos en el capítulo 1, comenzando, como decir, alguien dijo, si hemos creído en el Hijo de Dios, si hemos creído en el Cordero de Elohim, si hemos creído su muerte y resurrección, si hemos creído el nuevo nacimiento, pues verdaderamente somos nueva criatura, y ciertamente las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. No obstante, como decir, cuando nacemos de nuevo, la vida natural nos enseña que viene un proceso de crecimiento, viene un proceso de reafirmación de nuestras convicciones, de las verdades que Elohim implanta en nuestras vidas. Viene un proceso de purificación donde nos vamos descontaminando de todas las levaduras con que nos hemos contaminado y hemos, como decir, leudado nuestra carne, y que hemos vivido todos estos años en el mundo dándole lugar al ego, al orgullo, dando el lugar a las pasiones que combaten en nosotros, dando el lugar a la desobediencia a los mandamientos de Elohim. Capítulo 19 del libro de Revelaciones dice que el estatus de los hijos de Elohim son aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías, es decir, tienen el testimonio del Evangelio. De manera que el Espíritu de la verdad nunca lo va a guiar a desobedecer los mandamientos de Elohim. Nunca lo va a guiar a desobedecer los mandamientos de Elohim. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio y vamos a ver, después del testimonio de Juan el profeta y del comienzo del Evangelio, que nos remite a que la palabra estaba con el Padre, aquel que es la palabra estaba con el Padre, y que ese que es la palabra se hizo hombre y vino al mundo, y que también es la luz que ilumina a todo hombre, la luz que dio vida a toda la humanidad y que por supuesto la sostiene. Vamos a ver que después del testimonio de Juan, los discípulos, dos de ellos que andaban con Juan, dice en el capítulo 35, al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Yehoshua, Juan dijo, miren, ese es el Cordero de Elohim. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y le siguieron. Yehoshua se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Vamos a ver, esta en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Vamos a ver otras versiones. En otra versión, en la Biblia de Jerusalén dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? En la Reina Valera dice, ¿qué buscáis?
esta es la pregunta, son las primeras palabras que, como decir, salen de la boca del Mesías hacia aquellas personas que lo estaban buscando. Pero antes de analizar esto, vamos a ver que en el capítulo 3 de Génesis, una vez que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo forma, es decir, del polvo de la tierra, y lo pone en el huerto del Edén y lo hace un ser viviente, le da el mandamiento que de todos los árboles del huerto pueden comer, pero que del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que de él comieran iban a perder la inmortalidad, es decir, iban a morir. Es un límite que Elohim le pone al hombre para evitar que éste muriera. Si hoy le dicen cuál es el mandamiento que le da Elohim al hombre para que no muera, es precisamente que crean en aquel que él envió, que crean en su Hijo. Ese es el único mandamiento que Elohim tiene para el hombre hoy, en el sentido para que no mueran. A Adán se le dijo que no comieran del árbol, pero a nuestra generación, pues, se nos dice que creamos en aquel que él envió. Él es la vida eterna. Una vez que él le da estos mandamientos al hombre y, como decir, le da a la mujer como compañera, pues ambos desobedecen este mandamiento y dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a la vista y que el árbol era agradable para ser sabio. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron taparrabos. Y oyeron el sonido del eterno Elohim que andaba en el jardín con el viento del día, y se acordaron Adán y su mujer, y se escondieron Adán y su mujer de la presencia del eterno Elohim en medio del árbol del jardín. El Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Esta es la primera pregunta luego de que suceden los hechos de Edén, y creo que es que tienen un encuentro físico el hombre con Elohim, en este caso con su Mesías, porque el Evangelio no dice nadie ha visto jamás a Elohim, sino que por medio del Hijo es que podemos conocerlo. No hay otra manera. De manera que aquí el que descendió al huerto de Edén y el hombre pudo percibir su presencia y esconderse porque sabía que él estaba presente, pues el hombre hace un acto de no solo esconderse, sino de taparse, porque había tenido conciencia de que estaba desnudo. Y la pregunta es: ¿dónde estás? Vamos a ver tres preguntas que hay en las Escrituras. Una al comienzo de la relación del hombre con Dios, otra al comienzo del Evangelio, donde le dice: ¿qué buscáis? Y cuando él va a ser apresado allí en el Monte de los Olivos, él le pregunta: ¿a quién buscáis? Vamos a ver estas tres preguntas y los antecedentes, en la medida que los himnos de testimonio, pues así también lo daremos nosotros. Es bueno decir que en este momento en que Eva, que conocía el mandamiento y que según sus propias palabras la serpiente la engañó y ella comió del árbol, se ve como que posteriormente a que ella hace esto, pues trata de
darle a Adán para que él también coma. Todos somos humanos y sabemos el trato que tenemos los hombres casados y demás, pero generalmente siempre la mujer viene con una propuesta para que nosotros la aprobemos, para que nosotros, como una manera de agradarle a ella, a veces desobedeciendo a Dios y a la palabra de Elohim, pues tratamos de obedecer a la mujer y de secundar la propuesta que nos trae. No digo que sea malo, no digo que no se haga. Lo que digo es que si está en contra de los principios y de la palabra de Elohim, de los principios que Elohim ha trazado por medio de su palabra, pues siempre debemos optar los hombres por obedecer la palabra de Elohim por dos razones. Número uno, porque la palabra de Elohim debemos de darle preeminencia en nuestra vida por encima de la voz de la mujer. Y número dos, porque estamos dando testimonio a los que nos rodean, a nuestros familiares, de que por encima de todas las cosas estamos para obedecer la palabra de Dios, si es que hemos creído en Dios y en su palabra. No creo que esto sea un acto de humillación, de que el hombre se ponga en su lugar y obedezca a la palabra de Elohim antes que a la palabra de la mujer. No digo que sea en todos los casos, digo cuando esta propuesta nos lleva a desobedecer la palabra de Elohim o los principios por él establecidos, pues debemos siempre optar por obedecer a Dios antes, no solo a la mujer, sino antes que a los hombres. Pero el tema aquí es, ¿dónde estás? Es una pregunta porque Elohim lo había puesto en el huerto del Edén y le había dado su mandamiento. Ahora el hombre se está escondiendo porque dice que sabe que está desnudo, ha tenido conciencia de que está desnudo, se pone hojas de higuera para tapar su desnudez. Y la primera pregunta que le hace, en este caso el Hijo de Dios, el Mesías, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Le está preguntando porque ya él no estaba en el Edén, ya él no estaba en la presencia de Elohim, ya él había obedecido de manera, como decir, ya había desobedecido la voz del Eterno, la palabra de Elohim, y ya ahora estaba obedeciendo la voz de la serpiente. Y él le pregunta, ¿dónde estás? Ya no estaba, como decir, en la vida, ya no estaba en la inmortalidad con que fue creado, sino que ahora estaba en muerte, ahora estaba en desobediencia. Y él le dice, ¿dónde estás? El lugar. Porque si te dejé en el huerto y te dije que no comiera, ahora ¿dónde estás tú? Y esto nos lleva a cada cual que el Espíritu trate, como el Espíritu, como sienta a cada cual, como el Espíritu quiera tratar con cada uno. Pero esto nos lleva al lugar a donde nos encontramos con relación a Elohim. Hay un lugar que es especial y es estar en obediencia, es estar en la fe, es estar delante de aquel que nos redimió, delante de aquel que nos libró de la muerte. Así que cada uno reflexione, y si esta pregunta ha tocado su vida, ¿dónde estás? Pues yo no soy el que te estoy preguntando, sino que una pregunta que le hizo el eterno Elohim a Adán, que lo había puesto en un lugar, y ese hombre
ya no se encontraba en ese lugar. Por ejemplo, cuando el Hijo estaba despidiéndose de los apóstoles, de sus discípulos, él estaba diciendo como que de alguna manera ya él no estaba en el mundo. Aunque físicamente ya ellos lo veían, él sabía que con la muerte él iba a volver al Padre. De manera que ya él, como decir, espiritualmente estaba dejando este mundo. Así que en relación al lugar, o estamos en el mundo o estamos en Dios. Y este contexto nos permite, al reflexionar en él, nos permite entender en qué lugar nos encontramos. Si estamos en el mundo o estamos en el Hijo de Dios, en Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, es un lugar. Si estamos en obediencia, es un lugar en el cual debemos de permanecer, en el cual debemos de ser fieles. Y en este caso, creo que, por ejemplo, el que permanece en él, así dice el Evangelio, el que permanece en él llevará mucho fruto. Él dijo, el que permanece en mí, cuando dio la parábola o la enseñanza de la vid, pues era permanecer en la vid para poder dar fruto. Adán debía permanecer en el Edén para guardarlo, para labrarlo y para permanecer en esa relación que él tenía con Elohim. Sé que hay muchas cosas que pueden desglosarse, pero como digo, el Espíritu va a tratar con cada uno según como sea la voluntad de él para con su vida. Hay otra pregunta que está en el capítulo número 19 del Evangelio, o en el 18, cuando en el monte de los olivos, está en el versículo 4, dice: habiendo dicho Josué estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Josué se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Josué, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Es como decir, hay varias preguntas que se usan para llegar a ciertas conclusiones: quién, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Pues en el capítulo 1 era una pregunta: ¿dónde estás tú? Es decir, el lugar a donde se encontraba. Estas preguntas: ¿a quién buscáis? Es decir, ¿a quién buscan? ¿A quién busca? Él estaba enfrentando aquella turba entre soldados y testigo falso y un traidor, como decir, el diablo mismo que estaba allí para entregarle. Pues él le pregunta: ¿a quién buscáis? Pero esa misma pregunta él nos puede hacer a nosotros: ¿a quién buscamos? Dentro de tantas personas, porque el quién es algo personal, es en relación con alguien. ¿A quién buscamos? Lo primero es que el Mesías verdadero, la respuesta de él fue que
Él dijo, yo soy al que ustedes buscan, dejen ir a esto, y yo soy al que ustedes buscan, pues llevarme a mí y dejar ir a esto. Quiere decir que el Mesías no traicionó a sus discípulos. El Mesías no, como decir, se hizo atrás en el momento de la prueba. Él no se hizo atrás, sino que supo enfrentar con valentía aquella situación, porque sabía que estaba dando un testimonio y que debía pasar por eso, porque Él es el testigo fiel. Esto nos lleva, en primer lugar, a saber en quién creemos. Esto nos lleva a saber en quién verdaderamente estamos poniendo nuestra fe. Esto nos lleva para entender quién es el verdadero. Les he dicho en otros momentos que tuve padrinos en la vida, como decir, del espiritismo, de la brujería y demás. Tuve un padrino, y cuando tuve una situación y me presenté en la casa del padrino, pues ni siquiera me abrió la puerta, sino que por la ventana me dijo, tú tienes problema y no puedo recibirte en mi casa. Y le dije, pero usted es mi padrino. Y tuve que irme porque no me abrió la puerta de la casa. Quiere decir que él sencillamente no me dio el frente. Yo no lo iba, no sé, mi intención no era complicarlo en el asunto, sino sencillamente ir a buscar una ayuda, como hace todo el mundo, una ayuda con su padrino espiritual. Pues me cerró la puerta. Pues esto es como decir, al final a él no le interesaba su ahijado, sino lo que le interesaba era su posición, lo que le interesaba es el beneficio que él obtenía. Por eso el Señor dice claramente en el capítulo 10 que algunos ven venir al lobo y huyen porque no le interesan las ovejas, sino la paga. Pero aquí, en este caso, a él le interesaron las ovejas. Él sabía que no solo iba a ser apresado, sino que iba a ser martirizado, que iba a ser entregado a la muerte, que iba a ser acusado falsamente y entregado a la muerte. Sin embargo, él dijo, ¿a quién busca? Y ese soy yo. Así que, hermano, por eso es que debemos saber a quién buscamos, para cuando venga el momento de la prueba, no precisamente ser avergonzado, como decir, ser traicionado, descubrir que a quien hemos seguido sencillamente no le interesaba nada, sino, como decir, le interesaba su paga, le interesaba el beneficio. También, al igual que en Génesis el capítulo 3, cuando el Eterno Elohim le habla al Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Pues ahora le está diciendo a quién buscan. El hombre y la mujer, digo también la mujer, están en el mundo de aquí para allá, de allá para acá, buscando en quién van a confiar, en quién, con quién van a resolver su problema, en quién está la salvación. No sé, tantas cosas que buscan en el hombre, y al final, pues, de forma general, somos defraudados. ¿Por qué? Porque está dicho, maldito es el hombre que confía en el hombre. Cada día entiendo más estas palabras de nuestro Mesías. Maldito es el hombre que confía en el hombre. En mi experiencia personal he visto matrimonios, familia destruida por causa del exceso de confianza, el adulterio, la enfermedad, la muerte que ha traído esta confianza del hombre, muchas veces desobedeciendo los principios que están establecidos
por nuestro Elohim, por nuestro Mesías. Cuando una mujer es casada, pues el hombre debe limitarse, estando presente o no estando presente, en este caso el esposo, pues, y mucho menos nadie debe, como decir, incitar, ya sea de una manera o de otra, incitar a que otro hombre pues esté visitando a esa hermana y demás. Todas estas cosas las vemos hoy y por eso ocurren tantas cosas, hermano, digamos, en el mundo, a nuestro alrededor, porque desobedecemos la palabra, las instrucciones, desobedecemos los principios que están en la palabra de Elohim. Como he dicho, he sido testigo cercano de situaciones terribles, de hijos quedados huérfanos por causa de esto. Es por eso, hermano, que no debemos confiar en nadie y debemos de guardar nuestro testimonio, el testimonio de nuestro hogar, el testimonio de nuestra familia, el testimonio de nuestras vidas. Puedo decir y agradezco cuando el hombre y cuando yo también he recibido del consejo de mi esposa y he podido entender cuando estoy haciendo algo que puede afectar mi testimonio como creyente, como hijo de Dios, y he obedecido su palabra, he obedecido en este caso su consejo, su propuesta, porque veo que es para bien de mi vida. Así que, hermano, le dejo con esta pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Nuestro Mesías, si usted lee el Evangelio, nunca lo va a defraudar, aún estando en peligro de muerte, de diferentes situaciones. Le he dicho que desde niño me he visto como cayendo en un abismo y que siempre una mano se extendía y evitaba que cayera en el pozo profundo, en el lodo cenagoso. Y en mi adolescencia, cerca de mi hogar, había un aserrío y había un pozo donde allí había un proceso para humedecer la madera, pero luego que ese aserrío fue desactivado, quedó aquel pozo y nosotros jugábamos allí en aquel pozo, pero era un pozo profundo. Y estando yo con varios adolescentes jugando, pues caí dentro de aquel pozo y sencillamente la oscuridad me cubrió. Ya no había nada que hacer. Estuve, no sé el tiempo en que estuve en ese proceso, sé que me desconecté de la realidad y todo dentro de mí, fuera de mí, como decir, ya entregué mi espíritu porque sabía que ya no había salvación para mí. Pero en medio de aquel pozo había un poste que lo atravesaba y parece que mis manos tocaron con el poste. Solamente creo que Elohim me libró en esa oportunidad porque pude afianzarme y salir. Cuando salí y respiré y tuve conciencia de mi alrededor, todos los jóvenes, es decir, todos los adolescentes, los niños que estábamos allí, todos se habían ido. Significa que yo quedé solo, desamparado, todos me abandonaron, ninguno hizo por en que sea buscar a alguien o llamar a alguien. No, todos se fueron y me abandonaron. Desde mi niñez empecé a tener ese concepto, que no debía confiar en nadie y que, por supuesto, no conocía a Dios, busqué a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, tanteando a ver si lo encontraba, porque como dice, de oída lo había oído. Así que empecé y hasta el día de hoy, hermano, tengo buenos amigos que estudiaron conmigo, nos vemos, nos saludamos, nos apreciamos, sabemos que tenemos buena amistad, pero cada uno está en sus asuntos y demás.
y aprendí a estar solo. Hoy digo que si debo dar cuenta de mi vida, si debo dar cuenta de lo que creo, de lo que hago, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe, aquel que no les oculto ninguno de mis pasos, de mis pensamientos, pues como dice un dicho entre los cubanos, el que solo la hace, solo la paga, pues trato de experimentar por mí mismo, trato de ser quien soy. En este caso ahora no estoy solo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, pero anteriormente trataba de, como decir, de hacer mi vida solo. No digo que no tenía relaciones sociales, sí tenía relaciones sociales, pero siempre he andado solo. He sido persona de andar solo. Pero hoy me doy cuenta que nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Nunca me siento en esa sensación de estar solo, de no tener a alguien conmigo. De verdad lo digo, nunca me siento solo. Y mi mayor anhelo, mi mayor, como decir, alegría, mi mayor gozo es pues traer mi alma sedienta a aquel que tiene el agua de la vida, aquel que sacia mi sed. Hay un estudio, creo que muy bueno, no sé el canal, pero lo vi acerca de lo que es el nefes, que le dicen el alma. El nefes es un poco la abertura que tenemos entre nuestra boca, nuestra garganta, porque somos seres que fuimos diseñados, fuimos creados para recibir de Dios no solo el alimento material, porque dice no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Elohim. De manera que cuando prestamos, cuando damos, cuando abrimos nuestra nefes a la palabra de Elohim, pues ese es el agua que sacia nuestra sed. Ese es el agua que le ofreció aquella mujer samaritana cuando iba al pozo y le dijo que todo el que bebiera de esa agua iba a volver a tener sed, pero que el que tomara del agua que él le iba a dar sería como una fuente que salta de él para nosotros, para darnos vida eterna. De manera, hermano, que cuando venimos al evangelio, cuando traemos nuestra alma sedienta, como el ciervo cuando brama por las corrientes de las aguas, dice, así brama, oh Elohim, mi nefes, mi alma por ti. Así que, hermano, aprendí algo nuevo y que siempre he entendido, que a veces los conceptos lo cambiamos. Hay una fórmula muy difundida en el mundo que es cree en Jesucristo para que salve tu alma del infierno. Creo que no entienden eso, pero si pudiera darle una explicación a eso, le diría que el infierno está aquí en la nefes, en su garganta, de la sequía que usted tiene de Dios, del Dios vivo, y que esa sequía nunca se sacia porque no ha encontrado aquel que es la fuente del agua de la vida. Y eso es como cuando usted tiene sed. He estado en ayunos totales sin alimento y sin ingerir agua, y es aquí un calor profundo, se te van irritando las glándulas, todo esto aquí, y es como decir un fuego que tiene dentro de lo que es la nefes. Y he podido percibir ese, pero además cuando usted tiene sed, usted siente que usted toma agua y sacia esa sed, pero verdaderamente posteriormente y al tiempo vuelve a tener sed. Pero es que estamos creados, fuimos diseñados para que nuestra alma se sacie con aquel que nos creó. Ese es a veces la sed que sienten muchas personas y no saben cómo saciarla. Pero se sacia mirando, creyendo
y recibiendo aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. Lo dejo con esta segunda pregunta: ¿a quién buscáis? Y en el capítulo 1, cuando él es identificado por Juan, por el profeta Juan, Juan dice dos cosas de él. Número 1, que él es el Cordero de Elohim, y número 2, que es el Hijo de Elohim. Y cuando ese día que los discípulos dice, al siguiente día otra vez, Juan y sus dos discípulos, y dos de sus discípulos, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirándolo, a Yeshua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Elohim. Le oyeron hablar los dos discípulos y lo siguieron, y siguieron a Yeshua. Y volviéndose él y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ya aquí no es decir, ¿a dónde está referido al lugar? ¿A quién buscan? Referido a la persona. Y ahora dicen: ¿qué buscan? ¿Qué ustedes quieren de mí? ¿Qué buscan en mí? Y creo que esa pregunta está para todos. Todos buscamos la espiritualidad. Muchos pagan miles, por lo menos. Muchos pagan miles de pesos haciéndose santo. Es una doctrina que existe, que se hacen santos, pues buscan, no puedo decir que buscan, pero cada cual busca a Dios, en este caso, por algo lo buscan. Por ejemplo, Willy Chirino es un cantante, creo que cubano, que emigró hace muchos años, no sé si él o su familia. Y Willy Chirino decía en una de sus canciones que el ladrón le pide a Dios que le permita robar, y así cada cual pues le va pidiendo a Dios para que, como decirlo, lo prospere en lo que están haciendo. He visto películas de narco donde ellos se postran y le piden a su santo, a los dioses que ellos creen, que los ayude, que los guarde para hacer todas las cosas que ellos hacen y puedan salir victoriosos y puedan seguir ingresando dinero. A veces son los líderes políticos los que hacen esto. Y el Señor le pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan conmigo? ¿Por qué me siguen? ¿Qué tú buscas en mí? ¿Por qué tú me buscas? ¿Qué esperas de mí? Creo que hay dos cosas, según el testimonio de Juan. Número 1, este es el Cordero de Elohim y este es el Hijo de Elohim. El Cordero de Elohim, para los judíos que se estaban purificando en el Jordán porque venía el día del perdón y querían ser perdonados y ser inscritos en el libro de la vida durante ese año, pues el Cordero era aquel que ellos sacrificaban para que todos los pecados que habían cometido durante ese año fueran perdonados. Pero ahora Juan estaba diciendo que este era el Cordero de Elohim que quitaba el pecado del mundo entero, no solo el de los judíos, sino el del mundo entero, el mío y de todas las personas que iban a nacer en este mundo, que aún no habían nacido, pues Él es el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo entero. Y ya Él se dio en sacrificio y como decir, ese propósito se cumplió. Él fue el sacrificio agradable a Elohim para que Elohim perdonara a toda la humanidad que venía a este mundo. De manera que este perdón se hace efectivo cuando creemos en el Hijo de Dios.
Así que cuando lo buscamos, tiene que ser porque nos sentimos pecadores, porque hemos tenido convicción de pecado y porque hemos entendido que hemos pecado contra Dios. Porque el mismo David en el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en pecado me concibió mi madre. Es decir, que cuando el hombre reconoce esto, pues mirando al Hijo de Elohim, creyendo en el Hijo de Elohim, podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados. En la medida que usted cree y sigue creyendo y permanece creyendo, cada día somos purificados. ¿Por qué? Porque en usted permanece el pecado que usted oculta, que usted no confiesa delante de Dios. Pero todo lo que usted confiese y del cual usted se arrepiente, usted recibe el perdón de sus pecados. De manera que aunque ya Dios lo perdonó, es usted el que debe ahora creer ese perdón en todas las áreas de su vida. Así que buscamos al Cordero de Dios. Podemos buscarlo según el testimonio que nos da el Evangelio. Número 1, porque Él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y número 2, es el Hijo de Elohim. Le estaba diciendo de que cuando nosotros ponemos la confianza en los hombres, a veces nos codeamos con buenas relaciones, como decir, relaciones que no sean favorables. Los hijos de fulano, tengo relación con fulano que es el dueño de esto. Les decía que a veces buscamos relaciones con personas por conveniencia, porque nos conviene, porque son hijos de fulano, porque tienen una buena posición, porque tienen un buen cargo, porque andando con él pues nos damos categoría, porque podemos tener dinero, podemos entrar en el negocio y tener dinero, buscar riqueza. Así que cuando Juan presenta al Hijo de Dios, no lo está representando bajo estos términos, porque el mismo Hijo dijo: mi reino no es de este mundo. Así que aquellos que se están edificando un reino en este mundo diciendo que creen en el Hijo de Dios, sencillamente están testificando con su vida que su reino es de este mundo, porque el Hijo dijo: mi reino no es de este mundo. Así que, hermano, nada de lo que hay en este mundo debe ser codiciable para nosotros. Ese es uno de los mandamientos que Elohim nos da, que no codiciemos nada de lo que tiene nuestro prójimo, de lo que nos rodea. Así que, hermano, porque hay algo que Satanás dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Así que cuando usted busca equivocadamente al Hijo de Elohim, ahí se presenta el remedio del Cordero para darte satisfacción a tu orgullo, a tu ego, a tu vanidad, y darte todas las riquezas de este mundo para que te gloríes en ella y le dé gloria al príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo, pero es porque te está postrando, adorándolo a él. Por eso le digo, hermano, que el estatus de los hijos de Dios es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio del Mesías. El Hijo de Dios, lo único que puede hacer por nosotros es provocar el nuevo nacimiento para que lleguemos a ser hijos de Dios, para que nos lleve nuevamente al Padre, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que cuando Él le dijo a Adán: ¿dónde estás tú?, el único que podía hacerlo retornar al Padre, a la vida que ya Adán había perdido por haber comido de aquel árbol,
era haber confesado el pecado, haber entendido que Él es el Cordero de Elohim que fue dado en sacrificio desde antes de la fundación del mundo, y que confesando su pecado y creyendo en Él, en su palabra, podía de nuevo retornar al huerto, retornar a esa relación que había perdido con Elohim. Así que, hermano, el Cordero es para quitar nuestro pecado y el pecado del mundo, y el Hijo de Elohim es para provocar en nosotros un nuevo nacimiento y llevarnos nuevamente al Padre. Lo que significa que cuando, como decir, seguimos a nuestro pastor, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda, Él es, por eso no debemos estar ansiosos por nada. En cada momento Él tiene provisión, tiene manera, muchas, como decir, para Él nada es imposible. Tiene muchas maneras de proveer, tiene muchas maneras de no dejarnos en necesidad. A Elías lo alimentaron los cuervos en el desierto, donde se encontraba en un lugar inhóspito, huyendo, pues allí Elohim envió los cuervos para que le llevaran pan y carne. Noé estuvo en un arca durante un año entero, y allí fue sustentado. Allí fue, esa arca lo llevó al lugar donde Elohim dispuso para que allí quedara y él pudiera nuevamente habitar la tierra. David andaba por los lugares solitarios con las ovejas de su padre, se pasaba días solo. Sin embargo, dice que él lo llevaba a lugares tranquilos, a lugares de reposo, a aguas frescas, aguas vivas que corrían donde él podía tomar y donde podían tomar las ovejas y saciar su sed, como decir, y la sed de sus ovejas. De manera que David nunca, él aderezaba mesa delante de él, en presencia de los angustiadores, en presencia de lo que le decían: tú estás creyendo en él, ese no te va a dar nada, lo que te vas a morir de hambre en el desierto. Pues asimismo somos nosotros, hermanos. Debemos poner nuestra confianza que él siempre tiene provisión para nuestra vida. Cuando estamos poniendo nuestra confianza en el hombre, no estamos haciendo dependiente del hombre, no estamos haciendo secundones del hombre, estamos al final sometiéndonos a la voluntad de los hombres y le estamos dando gloria a Dios como si la ayuda viniera de Dios. Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino del Señor que hizo los cielos y la tierra. No debemos poner ninguna confianza en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque donde debemos poner toda nuestra confianza es en Él. ¿Dónde estás tú? ¿A quién buscan? ¿Y qué buscan? 3 preguntas que hizo la palabra del Eterno al hombre desde el principio de la creación. En el principio de la creación, ¿dónde estás tú? La otra que le hizo antes del hijo ser entregado a muerte: ¿a quién busca? Porque él iba a ser entregado a muerte. ¿Por qué se defraudó Judas? ¿Por qué se defraudaron los judíos? Porque él decía que él era el hijo de Elohim, haciéndose igual a Elohim, y decían que él decía blasfemia. Pero también porque al que ellos buscaban era el que lo ayudaba a robar en el templo, a mantenerse con los negocios del templo, pues a eso eran aquellos sacerdotes, Aná, Caifás, vivían de esos negocios, pues ellos buscaban que ese negocio se mantuviera y fuera prosperado. Por eso él le dice: ¿a quién buscan? Porque él iba a darse en sacrificio como una oveja que la llevaban al matadero y que no hablaba y que iba a ser degollada, pues así iba él. Sin embargo, él estaba llevando el castigo de nosotros
El castigo que debía venir a nosotros, Él lo estaba llevando. Él estaba sufriendo nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y como dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios, como abatido. Sin embargo, Él estaba sufriendo por nuestra causa. Él estaba dándose delante del Padre, intercediendo delante del Padre con su vida, con su sangre, para para que el Padre nos perdonara todos nuestros pecados por los cuales estábamos condenados. Si usted quiere ir al infierno, no es que su alma se va para el infierno, es esa sed eterna, esa sed que queda en el hombre de estar separado eternamente de la fuente de agua viva, de la fuente de vida, de aquel que fue traspasado, de donde salió agua y sangre. Por eso, este es el testimonio que da Elohim. Este es el Mesías, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Así que, ¿qué buscan? Si usted busca la vida, si usted busca el perdón de sus pecados, si usted busca el reino de los cielos, si usted busca un pastor que no lo va a defraudar, al pastor que verdaderamente lo va a llevar a agua de reposo, aquí está, hermano, que la fidelidad que estuvo con el Hijo de Elohim, aún estando colgado en aquel madero, y el shalom que estuvo él aún colgado en aquel madero, esté conmigo y con todos los que reciben el testimonio del Espíritu y con todos los hijos de Elohim. Emet.